queremos sentarnos a construir con todos los actores en un propósito que una al país, que sea la educación, pero me gustaría un movimiento estudiantil que participe de la toma de decisiones. En directo con Coronel. ¿Es cierto que su principal misión en el ministerio es producir movilizaciones en las universidades a favor del gobierno? Nos gustan las ciudadanías activas, pero que se movilicen, que se expresen, pero no a favor del gobierno. Y en eso soy totalmente drástico. Me gustaría un movimiento estudiantil que participe de la toma de decisiones, pero participe constructivamente. Y participar constructivamente es que, por ejemplo, ahora que usted me habla de mi principal reto, pues mi principal reto sería abrir sedes universitarias. Y la experiencia que ya hemos adquirido en la SAE en términos de la consecución de infraestructura para la ampliación de la cobertura universitaria nos puede ayudar en ese sentido. Que se movilicen para decirnos dónde, cómo se abren las nuevas sedes universitarias, cuáles son los programas que más demandan, hasta dónde y cómo podríamos llegar en la elaboración de la ley estatutaria de educación, que es una deuda que desde el 94 tenemos como Estado, cómo debería ser la reforma, es decir, una movilización propositiva que no es, como se entiende popularmente, movilizaciones en las calles protestando y en el marco de los enfrentamientos, no. Podemos encontrar espacios de movilización democrática para que haya un poder constituyente juvenil. Y entiéndanme esto, y por favor, quienes nos escuchan, poder constituyente, no, yo no estoy diciendo que desde aquí vamos a proveer una Asamblea Nacional Constituyente o un cambio a la Constitución, no. Lo que queremos es que profundicemos la democracia y que el soberano, y en este caso la ciudadanía universitaria o la comunidad estudiantil, tenga incidencia en la elaboración de políticas públicas. Señor ministro, usted habla de poder constituyente juvenil y recientemente, a raíz de las controversias que han surgido con la elección de rector de la Universidad Nacional, se ha hablado de constituyente universitaria. ¿Qué es exactamente lo que es una constituyente universitaria? ¿Y qué papel tiene eso, digamos, en las propuestas del presidente Petro, que siguen siendo poco claras para mucha gente? Bueno, esa es una expresión que ha surgido de la misma movilización estudiantil. Y nosotros pues respetamos esa autonomía. Claramente coincide con las expresiones del presidente de la República, y para nosotros eso es una noticia maravillosa en tanto podamos articular al movimiento estudiantil con los propósitos del gobierno. Sin embargo, como le digo, es una propuesta que está en el seno del movimiento estudiantil y me queda a mí muy mal, y más ahora como funcionario y como ministro de Educación, pues apropiarme o introducirme en las discusiones que le pertenecen al movimiento estudiantil. Así que pues eso habría que preguntárselo a ellos, digamos, cuál es el propósito final, pero en lo que sí pueden contar tanto ellos como la ciudadanía en general es que encontrarán en el ministerio la disponibilidad para el diálogo y la, digamos, acción propositiva. Así como tenemos toda la disponibilidad de hacerlo con nuestros críticos, pues por supuesto también con el movimiento estudiantil. Sí, ministro, usted entenderá que esto que usted acaba de decir no es fácil de interpretar. Usted habla de articular el movimiento estudiantil con los propósitos del gobierno. ¿Qué quiere decir exactamente eso? Usar la capacidad de movilización y de protesta de los estudiantes a favor de las reformas del gobierno, por ejemplo. Usar la capacidad propositiva de los estudiantes, que los estudiantes no solamente se movilizan, los estudiantes tienen agendas, han construido durante
los últimos años, no, desde siempre, desde que conozco el movimiento estudiantil siempre ha sido propositivo. Las protestas contra las sucesivas reformas a la Ley 30 siempre tenían una contrapropuesta detrás y siempre había una voluntad de diálogo. Usar esa capacidad de diálogo y esa capacidad propositiva de quienes conocen mejor el sistema nacional educativo y a quienes además nos debemos como funcionarios públicos del sector de educación. Créame, Daniel, y digamos en esto quiero ser muy incisivo, nosotros queremos sentarnos a construir con todos los actores en un propósito que una al país, que sea la educación, pero sin claudicar en los propósitos del programa de gobierno, que son muy claros: ampliar cobertura, mejorar calidad y, por supuesto, llevar la garantía del derecho a la máxima expresión. Ampliar cobertura y mejorar calidad. Señor ministro, ¿qué piensa usted de la educación privada? ¿Es posible y deseable establecer acuerdos entre el gobierno y las instituciones educativas privadas para que jóvenes de recursos económicos limitados tengan acceso, por ejemplo, a colegios y universidades privadas? Es probable y es posible, pero no suficiente. La inmersión del mercado en la garantía del derecho puede ayudarnos a solucionar una parte del problema, pero el derecho como su expresión genuina tiene que ser garantizado con el Estado como garante de última instancia, o incluso de primera instancia en términos de preponderancia. Así que bienvenido al sector privado, pero el sector público tiene que robustecerse porque los mercados tienen fallas y porque el mercado tiene por antonomasia una búsqueda de utilidad o digamos que de una contraprestación. Así que en ese sentido, pues aquellos sectores que quedan excluidos por el mercado pues tienden a ser marginados en la lógica competitiva del mercado. Esa es nuestra crítica a programas como Serpilo Paga. Pero por supuesto, bienvenido la provisión privada del derecho, pero no es suficiente. Entiendo, es decir, hay que establecer una igualdad en el acceso a las oportunidades educativas de tal manera que no terminemos con una educación pobre para los pobres y una educación privilegiada para los sectores más favorecidos. Y yo creo que en eso podemos lograr un gran acuerdo nacional. Ministro, quiero preguntarle por sus antecesores, ¿qué opinión le merece el desempeño de Alejandro Gaviria en la cartera de Educación? Bueno, yo en ese momento estaba súper concentrado en mi labor y no puedo hacer una evaluación muy exhaustiva del desempeño del exministro Alejandro Gaviria, más allá de lo personal, en lo que creo que tuvimos una cordial y amable relación, y en lo que pude ver en los en las reuniones o consejos de ministros en los que pude estar presente, y en los que el presidente Gustavo Petro siempre manifestó una inconformidad respecto a que se hayan priorizado los recursos adicionales que se logró en este gobierno para aumentar la cobertura, en otras se hayan redirigido a salvaguardar otras obligaciones distintas a ese propósito, que para el gobierno y para el programa de gobierno eran prioridad. Es decir, creo que el ministro no comprendió muy bien los propósitos de este gobierno al preferir utilizar esos recursos adicionales y invertirlos, o no, ni siquiera invertir, porque eso no podría llamarse inversión, utilizarlos para el pago de deudas que dejó el gobierno pasado, en lugar de priorizar pues la necesidad de la comunidad estudiantil de aumentar cobertura y calidad. Y eso pues es algo que yo estoy de acuerdo con el presidente de la República, pues es reprochable porque en últimas le incumplimos a la juventud que nos eligió mayoritariamente, y pues el ministro no supo comprenderlo.
Y aprovecho su pregunta para ponderar, respetar, valorar, aplaudir la labor de la ministra Aurora Vergara, mi compañera. Ambos lideramos el empalme, apenas ganamos con el gobierno pasado, apenas ganamos la elección, allí la conocí, no solamente la conocí como persona, sino también las cualidades profesionales y éticas que tiene, el conocimiento, el sector que tiene. A mí me gustaría mucho que Aurora nos siguiera acompañando en esta etapa del ministerio, porque creo que es una mujer muy valiosa y además con la claridad política que requiere este cargo.